rédemption, où ton sang coula pour moi. Pouvoir être ici avec vous, y pues ver caras conocidas de voir años ya con nosotros, des personnes qu'on connaît depuis des années, donde pues comenzamos pues esta iglesia là où l'Église a commencé y sobre todo donde obedecimos la voz de Dios. et là où on a obéi la voix de Dieu. Allá en España hemos estado o estamos de celebración En Espagne, on a célébré y estábamos conmemorando, celebrando los 40 aniversarios de la fundación, digamos, de la Iglesia Madre les 40 de ans Reto. de l'existence de l'association de l'Église de Reto. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de pues, compartir con todas las obras que están en el resto del mundo. On a eu l'opportunité de partager avec les églises qu'il y a dans tous les coins du De monde, cómo aquello que Dios comenzó en el año 85 con un grupo de personas con problemas de adicciones, de comment ce que Dieu a commencé dans les années 85 avec un groupe de personnes qui avaient des problèmes d'addiction, cómo Dios extendió su gracia y hemos podido, ¿no? Pues alcanzar a muchas personas a lo largo de la geografía del mundo. comment le Seigneur, par sa grâce, nous a permis d'arriver aux personnes qui sont perdues. También entre esos lugares está Francia, Il y a la France, donde también, pues bueno, pues tuvieron la presentación, creo que lo tenéis subido en los canales de aquí de la iglesia. là on a présenté comment ça a commencé l'œuvre ici en France. Y lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos 40 años, donde Dios nos ha permitido participar de su historia, de su obra, Et ce qu'on a pu voir et comment le Seigneur nous a permis de voir, de participer dans son œuvre. es que Él es fiel, On a pu voir qu'il est fidèle. Él es bondadoso, es misericordioso, En lui, il a la bonté, il a Él la es santo, Il Él est es saint. santo. Y que al final lo que podemos resumir es que lo que tratamos de expresar, lo que tratamos de predicar, lo que tratamos de vivir es este Dios santo, este Dios poderoso, Ce qu'on essaie d'exprimer, de prêcher, de dire, c'est que c'est Dieu qui a la bonté. y que en su gracia Él nos ha introducido en su historia. Dans sa grâce, on a pu entrer dans son histoire. Porque de esto se trata, es la historia de Dios, no la historia ni de Parce Reto que- ni de esta u otra iglesia. C'est l'histoire de Dieu et non la nôtre, et non l'histoire de cette église. Desde los comienzos del libro de Génesis hasta Apocalipsis, si podemos ver, nos cuentan la historia de Dios. Depuis le commencement, depuis le livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on peut voir l'histoire de Dieu. Esta historia de Dios que ha ido introduciendo a lo largo de los años a diferentes personas. Là où il a introduit à de différentes personnes tout au long des années. En el principio estaba Adán y Eva, Au estaba Caín y début, Abel, était Adam et Ève, estuvo Abraham, Abel, Cain, Isaac, Isaac. Jacob. Y podíamos enumerar todos y cada uno de las personas que están reflejadas Pour aquí. numéroter toutes les personnes. Mais Otros que no están reflejados, pero sus nombres están escritos en los libros de la vida. il y a des autres qui ne sont pas reflétés, mais que leurs noms sont inscrits dans les livres de la vie. Y ahora en esta parte de la historia, o en estos momentos, estamos nosotros. Et dans ces moments, dans ces parties de l'histoire, on se trouve nous. Somos esta generación que hoy día nos toca proclamar la palabra de Dios, el Evangelio, y hablar sus maravillas y contar su historia. La génération qu'aujourd'hui nous devons raconter l'histoire et la fidélité de Dieu. El canto que antes de entrar en la reunión estábamos ahí pues iniciando y estábamos alabando a Dios con él, Le cantique qu'on vient de chanter, habla de generaciones. il parle de générations. La traducción, el canto que allí hacemos en España es 1000 generaciones se postran a adorarte, ¿no? En espagnol, on dit 1000 générations se prosternent à t'adorer. Y en la terminología bíblica, una generación suele abarcar un periodo aproximadamente de 40 años. Une génération, à niveau biblique, c'est à peu près 40 ans. Yo tuve la oportunidad de compartir de la palabra ahí en Valladolid, en esta conmemoración de los 40 años. Il a eu l'opportunité de parler dans la conférence qu'on a en Espagne. Y hablaba acerca de los 40 años, lo que normalmente el número 40 suele representar. Il a parlé de ce que la chiffre 40 ans, ce que ça veut dire. Y más que ce lo que suele représente. representar, lo que
acontece o viene después de esos 40. Ce qui arrive après ces 40 ans. Si recordamos y hacemos un recordatorio ahí en las Escrituras, el diluvio fueron 40 días. Le déluge a duré 40 jours. Fue un tiempo de juicio que después de ese juicio vino pues una nueva etapa, un nuevo modo de vivir. Un temps de jugement, mais après ce moment-là, il a une nouvelle manière de vivre. Jesús estuvo 40 días en el desierto Jésus a passé 40 jours dans y le después de désert. esos 40 días comienza su ministerio público. Et après ça, il commence son ministère public. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto Le peuple d'Israël a été 40 ans dans le désert. y después de esos 40 años vino la entrada a la tierra prometida. Et après ce temps, il est venu l'entrée à la terre promise. Y ahí es donde yo quiero retomar Et c'est là où il veut commencer. lo que hoy Dios ha puesto en mi corazón, Ce que le Seigneur lui a placé dans son cœur, que tiene que ver con generaciones. qui a un rapport avec les générations. Y si nos vamos a lo que es la definición de generaciones, Et si on fait une définition, ce nos que ça habla veut de un dire, grupo de personas que nacen en una misma época, il nous parle d'un groupe de personnes qui naissent dans une même époque, que comparten un misma motivos o una vida política igual, qu'ils partagent une même manière de vivre à niveau politique, culturel, viven situaciones parecidas qu'ils vivent des situations un peu pareilles. y se les denomina pues por ese conjunto de cosas que comparten una generación. Et on les nomme une génération. Podemos llevarlo a la terminología también familiar y son por las generaciones de padres, hijos, abuelos, pero me quiero centrar en la generación que hoy nos Familiar. estamos viviendo. Aussi, on peut dire les parents, les enfants, mais on va se centrer dans la Bible. Claro, si aquí nos centráramos en esta generación que estamos, pues vemos que hay personas desde 4, 5, 6 años, Ici, on 7, peut voir, 8, hasta personas de 80, 90 años. dans cette génération, on peut voir qu'il y a des personnes de 4 ans jusqu'à 60, 70 ans. Y podríamos pensar que cronológicamente son diferentes generaciones, porque Yo- así es. On pourrait dire qu'à niveau chronologique, il y a des différentes générations ici. Pero hay una generación común Mais- a todos los que estamos aquí. Il y a une génération commune à nous tous. O deberíamos On devrait. ser común estas cosas. Y yo le he denominado la generación de fe. Il a nommé la génération de la foi. Una generación de fe que no tiene que ver solamente con las edades, Qui n'est pas un rapport, pas seulement avec l'âge, sino que tiene que ver con lo que vivimos, con lo que sinon que compartimos. ce qu'on a en commun, c'est ce qu'on vit, ce qu'on partage, et pas tout à fait l'âge. El pueblo de Israel tenía que entrar a tomar la tierra prometida que Dios les había dado. Le peuple d'Israël, il devait entrer à avoir la terre promise. Pero es curioso que esos 40 años que estuvieron en el desierto sirvió para que esa generación no entraran, Mais pendant les 40 ans, ce temps a servi à que cette génération n'entrerait pas dans la terre promise. a esa generación que se les había prometido entrar en el desierto. Ellos no pudieron entrar salvo Josué y Caleb, porque nos dice las Escrituras que tenían un espíritu diferente. La génération auquel a été promise d'entrer dans la terre promise, ils n'ont pas entré sauf Josué et Caleb parce qu'il avait, nous dit la Bible, un esprit différent. No entraron como consecuencia de su incredulidad. Ils n'ont pas entré à cause de leur incrédulité. La Biblia nos enseña y nos dice que Dios, enojado con ellos, dijo: hasta 10 veces me Señor. habéis enojado, me habéis enfadado, ya no os soporto más. A été fâché, il a dit jusqu'à 10 fois, vous avez fait que je me fâche, je ne peux plus. Fue una generación que vio los milagros, el mover de Dios, las maravillas que Dios había hecho en Egipto cuando le sacó en el desierto, en el peregrinar. A été une génération qui a vu les miracles que le Seigneur a fait dans l'Égypte, dans ses démarches, Pero dans aún le así désert. esos milagros no les servían Me- para ser obedientes, para ser fieles a Dios. Mais comme ça, ils n'ont pas été fidèles envers Dieu. Entonces a ellos no se les permitió entrar en esta tierra prometida que Il Dios n'était había, pas les había dado. permis d'entrer dans la terre promise. Entonces lo que nos dice las Escrituras es que los que entraron fueron sus hijos, fueron la gente que nació en ese peregrinar C'est por el leurs desierto. enfants qui ont entré dans la terre promise. Y en el capítulo 6 del libro de Josué Josué, chapitre 6, nos habla de la toma de Jericó. Fue la primera ciudad que empiezan a conquistar, que empiezan a parle tomar de posesión cómo- de ella. ils l'ont conquérir. Pero antes
Mais de esa toma de Jericó, que conocemos como fueron derribados avant los d'entrer muros, à Jéricho, on connaît bien comment les murailles ont tombé. Josué, que había tomado el lugar de Moisés, Josué, qui avait pris la place de Moïse, tuvo un encuentro personal con Cristo. il a rencontré Christ à niveau personnel. Esto se llama una cristofonía. C'est une Él tuvo un Christophonie. encuentro con Jesús. Aquí este personaje que vamos a leer es Jesús. Ici, ce qu'on va voir, il reflète Y- Jésus. ¿Qué nos enseña esto que vamos a leer? Qu'est-ce Que qui antes nous de cualquier conquista que vayamos a realizar, de cualquier cosa nueva que vayamos a emprender, necesitamos una revelación de Dios. Ça nous enseigne qu'avant n'importe quelle chose qu'on va conquérir, il faut avoir une révélation de la part de Dieu. Y no solo eso, nos tiene que enseñar de que, claro, esto eran tiempos donde el pueblo de Israel iba a la conquista de lo que Dios había establecido, pero ahora nosotros estamos en el tiempo de la iglesia y qué aplicación podemos tener para nosotros en esta enseñanza. Et ça, on pouvait voir à l'époque de comment ils l'ont conquérir Jéricho, mais maintenant, à l'époque de l'Église, qu'est-ce que ça pour nous enseigner à nous dans les moments que nous vivons? No olvidéis que lo que aquí nos está contando no solamente es la historia del pueblo de Israel, es la historia de Dios. Ici, nous A raconte través de los personajes, el pueblo escogido que Dios hizo, pero que de lo que se trata es de Dios, que es el personaje principal. nous raconte pas seulement l'histoire du peuple de Dieu, sinon l'histoire de Dieu. C'est lui la personne importante. Y vamos a leer este texto. On va lire. Si quieres lo leéis en español y lo ponéis para no hacerlo muy largo, ¿o qué? En français, va être tout le temps affiché. ¿Tú lo lees en, Non, tú lees en... Ah, yo leo en español. ¿tú lo lees en francés? No. Y lo ponemos en español para no Tú lo hacerlo muy lees en largo. español. Y sale ahí, y para sale no en hacerlo francés. muy largo. ¿Está bien así? ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿O lo hacemos al revés? Non, c'est bien comme ça. Es bien así, ¿no? Lo ponemos para no leer. Ocupo tierra. ¿A esta zona de aquí lo leéis? ¿Lo veis bien? Sí. Dice que estando Josué, versículo 13, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y yendo Josué hacia él le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Ahora entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué diciendo: quita el calzado de tus pies, 5. porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Vemos en esta historia, ¿no?, la necesidad que Josué tuvo de una revelación. On peut voir dans cette histoire le besoin que Josué a eu d'avoir une révélation. Antes de la conquista, él tuvo que recibir de Dios. Avant de conquérir, il a dû recevoir de Dieu. Como cada uno de nosotros ahora, para emprender lo que esta nueva generación de fe, de la cual hoy día nosotros somos partícipes de ellas, tenemos por delante. Como- Necesitamos una revelación de Dios. Comment chacun de nous pour confronter ce qui nous attend, on a besoin d'une révélation de Dieu. Y es importante que esta revelación le llevó a Josué a adorar. Dice que postró su rostro y adoró. Cette révélation l'a amené à se prosterner et adorer, Le llevó a servir. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? à dire qu'est-ce qu'il dit mon Seigneur à son serviteur Y le llevó a obedecer lo que Dios había dicho que tenía que hacer. et à obéir ce que Dieu lui avait dit à faire. Entonces la revelación nos enseña la palabra de Dios, que nos lleva a una adoración. Donc la révélation nous enseigne la parole de Dieu qui nous mène. La adoración es la expresión que brota de Adorer. nosotros en diferentes maneras de lo que Dios representa y lo que Dios es para nosotros. Pouvoir exprimer ce que Dieu représente pour nous. Aquí nos habla también del señorío de Cristo, el señorío de Dios en nuestra vida. Aparte de adorar a Dios, Él tiene que ser nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Il doit être notre Seigneur et nous ses serviteurs. Y luego un dato muy importante es la obediencia. Este souligner versículo aussi acaba diciendo: l'obéissance. así lo hizo. Il dit Josué fit ainsi. Y esta es la escena que ellos tenían. Et c'est ça la scène qu'il y avait. Habían salido del desierto, Il venait de sortir du désert.
algunos habían sido o se les había prohibido entrar en esta tierra prometida Quelques-uns ont l'interdiction d'entrer dans la terre promise. y ahora tenían el reto por delante no. de poseer la tierra prometida. Ils savaient les défis de conquérir la terre promise. Pero esto nos enseña que la conquista no estaba o no iba a estar basada en sus méritos o en sus logros, Mais conquérir n'allait pas être fondé dans ses mérites, sino que la conquista iba a estar basada y Sino. dada por Dios. fondé et donné par Dieu. Y nosotros hoy día, para cualquier actividad, para cualquier cosa que vayamos a realizar, esto tiene que ser nuestra enseñanza. Et nous, pour n'importe quelle chose qu'on va faire, des projets qu'on aura, ça doit être notre confiance. Dios tiene que ser revelado a nuestras vidas. Dieu doit être révélé à nos vies. Dios tiene que ser nuestro Señor. Il doit être notre Seigneur Y saber que las victorias, los logros o las derrotas que tengamos et savoir que les victoires, les échecs tienen que ver porque Él lo permite. ont un rapport avec ce que Dieu veut. Aquí Josué claramente pudo aprender que la victoria no estaba o no iba a venir para él, por él. Ici, Josué a appris que la victoire n'était pas grâce à lui. Él le pregunta, ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Il a posé la question, il a dit, est-ce que tu es des nôtres ou tu es de nos ennemis? Y ahí Cristo se le presenta como príncipe del ejército de Jehová. Et Christ se présente comme le prince des armées de Jéhovah. Como que Él era el jefe y la victoria iba a ser dada por Dios. Comme que lui, il était le chef et la victoire allait être donnée par Dieu. A lo largo de nuestra historia, Tout au long de notre histoire, donde Dios nos permite estar y contar su historia, là où le Seigneur nous permet d'être et de raconter son histoire, nos podemos dar cuenta que Él es el príncipe de nuestro ejército. on peut se rendre compte qu'il est le chef de l'armée Que Él es el ciel. que lucha nuestras batallas. C'est lui qui bataille nos luttes, nos Claro, y batailles. esto no nos tiene que llevar a una situación de comodidad y quedarnos quietos Ça y veut pas decir, dire- bueno, Qu'on doit rien faire. como es la obra de Él y Él es el príncipe de nuestro ejército, Él va a luchar y yo me quedo sentado en la silla. Que comme c'est lui le chef de l'armée, nous, on doit rien faire, on reste assis. Non. Aquí vemos en las respuestas de Josué Sinon, là, ici, on peut voir la réponse de Josué. una adoración, La un adoración, servicio, un una servicio. obediencia. Une obéissance, Y esto es lo que define Es nuestros esa. caracteres. ce qui montre ce qui reflète nos caractères. ¿A quién dirigimos nuestra obediencia? Vers qui on dirige notre obéissance? ¿A quién estamos sirviendo? À qui nous servons? ¿A quién estamos obedeciendo? À qui on obéit? No te olvides que la batalla es de Él. Il ne faut pas oublier que la bataille il appartient à lui. Segunda de Corintios, 2 Corinthiens en el capítulo 5 5, y en el versículo 17, 17, nos habla un texto muy conocido il y a un texte très connu. y nos dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Il nous dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Il est affiché. Y este es un versículo muy conocido entre nosotros, C'est un verset très connu creo que entre el pueblo de Dios. dans le peuple de Dieu. Y esto es una realidad de lo que es la persona que ha nacido de nuevo. C'est une réalité de la personne qui est née à nouveau. Ahora aquí estamos en una generación, como digo, nuevo, esta generación de fe. Nouvelle génération, la génération de la foi. Una generación que Dios está levantando. Génération que le Seigneur lève. Y es una generación distinta a la que han vivido nuestros antepasados, nuestros padres, nuestras familias años atrás. C'est une génération différente de ce qu'on a vécu, on a vu avant. Y vemos cómo el pueblo de Israel no pudieron entrar en esa tierra prometida, On a pu voir comment esta les gente que peuples salió. d'Israël n'ont pu pas entrer dans la terre promise. Pero ahora nosotros, en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto en el cual vivimos, Mais maintenant, nous, dans la nouvelle alliance dans laquelle nous vivons, vemos algo más grande. nous voyons quelque chose de plus grand. Y lo vemos en grande porque es en Cristo. Parce que c'est en Christ. El que está en Cristo, nueva criatura Si es. quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
una nueva humanidad, una nueva creación, una nueva generación de fe. La nouvelle génération de foi. Pero de la esta foi. generación tiene que manifestar unas características, unas cualidades, como nos hablaban ayer. Mais cette génération doit avoir des qualités. Y la primera es que es montrer. una generación que tiene que nacer en Cristo, el que está en Cristo. La première chose qu'il doit accomplir, c'est qu'il doit être né en Christ. Jesús tuvo una conversación con un maestro de la ley, con el principal de la sinagoga, Jésus a parlé avec les principaux de la synagogue, un hombre conocedor de las Ah, no. Escrituras, un hombre religioso, religieux qui connaissait très bien les Écritures, donde él tenía un interés por saber y conocer a Jesús por las cosas que estaban ocurriendo. cet homme était très intéressé par Jésus. Este hombre es Nicodemo. Il est Nicodème. Y cuando tiene esa conversación con Jesús, nuestro Señor le dice lo siguiente: Il parle avec Jésus, il lui répond. el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Il dit, celui qui n'est né pas à nouveau ne peut pas voir le royaume du ciel. Claro, me imagino a una persona mayor, para nosotros es un lenguaje que entendemos, es conocido este versículo, Pour nous, on connaît ce langage, on connaît les versets. pero Nicodemo era un hombre potente en las Escrituras. Pour cet homme qui était très fort à niveau d'intellect, Él era maestro de los maestros en ese momento. il était le maître des maîtres. Él tenía la tradición de los judíos. Il connaissait très bien la culture. Él tenía la experiencia de los años. Il avait l'expérience. Pero Jesús nos dice y le Sí. dice a él que es necesario nacer Jésus de nuevo. lui dit, c'est nécessaire d'être né à nouveau. Y ahora aquí en esta generación que estamos, Et maintenant, nous, dans cette génération que nous, nos tiene sommes, que recordar que esta generación de la que formamos parte, esta generación de fe, que nous appartenons, la génération de la foi, no es una generación de edades, n'est pas une génération sino par es una âge, generación con una identidad espiritual. sinon qui a une identité spirituelle. Como decía antes, puedes tener 60, 70, 80, 20 años Tu peux avoir 60, 70, 10 ans y ser parte de esta generación de fe. et appartenir à cette génération de la Y es foi. porque has nacido de nuevo, porque ahora perteneces a la familia de la fe. Et c'est parce que tu es né à nouveau et tu appartiens à la famille de la foi. Nicodemo, al final de sus años, entendió este mensaje. Nicodème, à la fin de ces années, il a compris le Al message. final de los tiempos de Jesús, cuando Cristo es crucificado, Él estaba ahí. Quand Christ a été crucifié, il était là. Ya no se presentó como cuando fue de noche a Jesús como algo curioso, algo que a ver qué voy a encontrarme, Il ne s'était pas présenté de la même manière que quand il a rencontré Jésus qui était la nuit et pour voir qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais sino Él se rencontrer. presentó ahí como un discípulo, una persona que ya no le importaba arriesgar ni su posición ni su condición porque había nacido de nuevo. Sinon, comme un disciple, pour lui, c'était pas important de risquer sa position parce qu'il avait né à nouveau. Retiran el cuerpo de Cristo, ahí estaba Quand il prenait le Nicodemo. corps de Christ, il était Y présent. allí estaba llevando, nos dice las Escrituras en Juan capítulo 19, no hace falta que lo busquéis, estaba llevando un Jean compuesto de mirra y aloes. Il avait un huile avec de différentes épices. Su vida había cambiado. Sa vie avait changé. Y había cambiado porque había nacido de nuevo. Et c'était parce qu'il avait né à La nouveau. condición fundamental y esencial para comenzar, para ser partícipes de una generación de fe, es el nacer de nuevo. Ce qui est nécessaire, c'est être né à nouveau. Pertenecer a la familia de la fe, a la familia, al pueblo de Dios. Appartenir au peuple de Dieu, à la famille de la foi. Las Escrituras nos dice que más los que creyeron, los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La parole de Dieu nous dit que ceux qui ont cru, qui l'ont reçu, le Seigneur les a donné l'autorité de devenir ses enfants. Y es una acción de Dios, Él nos hace hijos de Dios. C'est par lui qu'on devient ses enfants. No es por tus méritos, no es por tu conocimiento, es una obra soberana del Espíritu Santo. Ce n'est pas grâce à toi, sino grâce à ce que Christ a fait. Entonces, tiene que ser un ánimo también para ti que la generación de hoy no se va a medir ni se mide por los años, Ça doit t'encourager car la génération d'aujourd'hui, on ne les mesure pas incluso selon por les cuánto années, tiempo llevas viniendo a la iglesia, et non plus par le temps qu'on assiste à l'église, sino que sinon se va a manifestar por tu nuevo nacimiento. parce qu'on est né à nouveau. Y ese nuevo nacimiento nos lleva a vivir la vida del Espíritu. Et cette nouvelle naissance nous amène à vivre par l'Esprit. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, Romains chapitre 8,
El apóstol Pablo L'apôtre Paul nos da una promesa, nous fait une promesse. y esa es nuestra posición por estar en Cristo. Y nos dice, así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús, no hay condenación. Si tu es en Jésus-Christ, pour toi, il n'y a aucune condamnation. Y si en tu vida te sientes condenado, condenada por algo, Et si dans ta vie, tu te sens condamné pour quelque chose, esto no viene de Dios. ça ne vient pas de Dieu. Hay cosas Il y a des choses que vienen a nuestra conciencia, a nuestros pensamientos, qui viennent à notre conscience, à nos pensées, que incluso a veces traen temores, miedos, parfois amènent de la crainte, remordimientos, de la peur, pero nunca puede traer condenación, mais jamais de la condamnation. porque Cristo no condena. Parce que Christ Y ne si tú condamne estás pas. en Cristo, nos dice que no hay ninguna. Et si tu es en Entonces, Christ, il n'y a aucune esto es un condamnation. mensaje de liberación. Donc ça, c'est un message de Si has délivrance. nacido de nuevo, tienes una posición en Cristo. Si tu es né à nouveau, tu as une position en Christ. Y esa posición en Cristo Et cette position en Christ te promete, te confirma que no hay te condenación. dit qu'il n'y a pas de condamnation en Christ. Pero este versículo continúa Mais ce verset, il ne reste pas là. y nos dice, Il continue. los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, Ceux qui ne sino vivent conforme pas al selon Espíritu. la chair, sinon selon l'esprit. Versículo 2, porque la ley Verset del 2. Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. La crucifixión, La crucifixion, la resurrección de Cristo, la résurrection de Christ, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, les sacrifices que Christ a fait dans la croix, te libra de la condenación que la ley, te délivre de la que la ley de condamnation. que Dios había dado al pueblo de la ley, que la ley de Moisés tenía, te libra del pecado De la loi y qui de la avait muerte. Moïse. Y es curioso, esta mañana nos decían, C'est curieux. hablando del conflicto que ahora está muy en Ce todos los matin, lugares, ya nos hemos olvidado del de Rusia y Ucrania, ¿no? On a entendu Pero ahora parler de- du conflit de maintenant, on a oublié les. Y él decía que no se Ucranie, posicionaba mais il disait entre una opinión u otra, yo sí me posiciono. qu'il ne donnait pas son avis et ce qu'il pensait par rapport au conflit. No te la voy a decir públicamente porque va a creer conflicto, pero si quieres saber mi posición Sí, en va ese pa- conflicto, luego me lo Parler de ça preguntas. ici, mais Pero sí es cierto que el pueblo de Israel fracasó en cuanto al cumplimiento de la ley, no porque la ley no fuera santa, c'est certain que le peuple d'Israël il n'a pas accompli la loi. Ce n'est pas parce que la loi n'était pas sainte, porque Cristo la cumplió, nos dice la parce que Christ Escritura. l'a accompli. Pero el pueblo de Israel no pudo cumplir esta ley. Mais le peuple d'Israël n'a pu pas accomplir la loi. Pero nosotros ahora en Cristo Mais nous, en Christ, y a través de la obra del Espíritu Santo que viene a nuestra vida en el momento de la et conversión, par moyen de l'œuvre du Saint-Esprit qui vient en nous dans le moment de la conversion, nos capacita para poder vivir Nous la rend vida que tenemos por delante. capable pour plaire Dieu. Las Escrituras nos dice que el fin de la ley es Cristo. La finalité, la fin de la loi est Christ. Y nos dice que para justicia a todo aquel que cree. Pour justice à tous ceux qui croient. Y la condición es creer. Et la condition, c'est de croire. Creer en el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz. Croire dans les sacrifices parfaits. Ese sacrificio sustitutorio donde ahí tenías que estar tú. Là où il a pris notre place. Para todo aquel que Pour cree. Y esa es la tous ceux qui condición. croient. C'est la condition. No es nuestros méritos, Ce no n'est son pas nuestras acciones, nos no son mérites, nuestras buenas obras. Ni nos actes, ni nos bonnes œuvres. Es la obra del Espíritu Sino Santo. Una l'œuvre obra poderosa. du Saint-Esprit qui est tout puissant. Como de algo que estaba muerto, Como- hoy hay vida. De quelque chose qui était mort, maintenant il y a la vie. Eso es como estábamos. Dice antes, vosotros estabais muertos en vuestros pecados y delitos. On était nous avant, nous étions morts dans nos délits et nos péchés. Y ahora tenemos vida, vida en Maintenant, Cristo. nous avons la vie en Christ. Y esta es la obra perfecta, Esa- maravillosa de Dios. C'est Una l'œuvre obra parfaite transformadora, de Dieu qui transforme, una obra capacitadora que nos capacita, que nos da el poder para poder vivir la vida que Él quiere que qui vivamos. nous rend capables et nous donne le pouvoir pour pouvoir vivre ce qu'il veut. Cuando estuvimos fasse- ahí qu'on fasse ce qu'il faut en este recordatorio de los 40 años, Dans les 40 ans reto. de l'Église,
Podíamos ver la magnitud de la obra, ¿no? On a pu voir la grandeur de l'œuvre. Tantos países, tanta gente. Autant de pays, autant de personnes. Dios a mí me ha permitido desde los comienzos de Le Seigneur de l'a esta obra permis poder estar ahí. depuis le commencement. Y yo pensaba y miraba D'être présent. a mi alrededor y decía, Señor, ¿cómo tú Il regardait son entourage, il a dit, mais Seigneur, comme toi, has podido hacer esto tu as pu faire tout con ça las personas avec les personnes que estamos aquí? qui nous sont là? Porque no lo digo con falsa humildad, es la Ce n'était realidad. pas une fausse humilité. No éramos sabios, On n'était pas sages, no éramos on poderosos, n'était pas des personnes puissantes, no éramos fuertes. on n'était pas forts. Pero como nos dice la propia Escritura, todo esto que vosotros no erais, Mais tout ce que vous n'étiez Dios pas lo avant, usa. le Seigneur s'en sert Lo usa para llevar adelante sus planes. pour porter en avant ses desseins parfaits. No hay ningún mérito en ninguno de los que estamos aquí. Il n'y a pas un mérite en nous, El mérito es de Dios. sinon le mérite, El c'est mérito de es de Dieu. Dios. Nosotros lo único que hemos podido hacer ha sido obedecer. Nous, les seules choses qu'on a pu faire, c'était d'obéir. Un día nos pasó como Josué, tuvimos una revelación de Dios. Un jour, nous est arrivé comme Josué, on a une révélation de Dieu. Jesús se presentó como el príncipe de nuestras batallas. Jésus s'est présenté comme le prince de nos batailles. Y cuando nosotros creímos en Él, Et quand nous avons cru en lui, nos llevó a una adoración, a un servicio y Nos a una aporte obediencia a lo que Dios à une quiere. adoration, un service, à une obéissance. Y esto no tiene que ver porque éramos ni somos personas especiales. Ce n'est pas parce que nous sommes de bonnes Tiene que personnes, ver porque Él es especial, Sino porque se- de Él es la gloria. parce que ça vient de lui, à lui il appartient toute la gloire. Si recordáis en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, Dans le livre des Actes, chapitre 2, ahí se nos menciona o se nos cuenta la historia que ocurrió en Pentecostés. il nous raconte ce qui est arrivé en Pentecôte. Y allí estaban como 120 personas temerosos. Là, il y avait à peu près 120 personnes qui avaient la crainte. Su líder, su pastor, había sido crucificado. Leur leader, son leader avait été crucifié. Habían pasado ya 50 días. Il avait passé déjà 50 jours. Aunque habían tenido ciertas visitaciones del Cristo resucitado, Me ahí visitó. estaban esperando. Vu le Christ est crucifié, mais il attendait là. Personas que cuando crucificaron a Cristo salieron corriendo, salieron huyendo. Personnes qui sont parties en courant quand Christ a été crucifié. Pero cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, este bautismo de poder, Mais quand le baptême du Saint-Esprit est venu, le baptême de pouvoir, de puissance, estas personas se convirtieron en esa nueva generación, esa generación de fe. se sont convertis dans cette génération qui appartiennent à la foi, Una generación que empezaron a predicar el Evangelio, qui ont commencé à prêcher l'évangile. donde las propias personas que les oían, que les escuchaban, se quedaban sorprendidas de dónde viene esta sabiduría, si estos son galileos. Là où les personnes qui les entendaient parler, ils disaient, mais de où vient ces sagesses? Ces Parece ser que personnes los de galileos peuple eran como un pueblo un poco despreciado, un poco inculto, por lo que nos cuentan las Escrituras. qui n'étaient pas très cultivés. Y lo que recibieron es este poder del Espíritu Santo para llevar adelante la obra que Dios había Ils encomendado. avaient reçu le pouvoir du Saint-Esprit pour accomplir ce que Dieu voulait. Hoy en la iglesia necesitamos el poder del Espíritu Santo. Aujourd'hui, dans l'Église, nous avons besoin du Saint-Esprit, de son pouvoir. No estoy hablando de rituales, no estoy hablando de gritos, no estoy hablando de esto, Je ne parle cosas pas que a de veces cris. confundimos, Ni de ces spectacles, que a veces el mismo Dios trae el espectáculo, porque ¿cómo puedes contener esos ríos de agua viva, no? A veces no se pueden contener, c'est le Seigneur qui fait les miracles. pero nosotros no dependemos de rituales, Mais nous, de apariencias, nous ne cherchons pas les apparences. dependemos del bautismo de poder Sino- del Espíritu Santo. Notre vie dépend du baptême du Saint-Esprit. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros Et vous recevrez le pouvoir quand le Saint-Esprit descend sur vous. y me seréis testigos Et vous serez mes témoins en Jerusalén, en Jerusalén, Judea, en Samaria, Judea, en el resto del tout mundo. au long du monde. Y esto es para nosotros hoy. Ça, c'est pour nous tous. Por eso necesitamos este bautismo del C'est pour ça Espíritu qu'on a Santo, besoin esta dependencia del Du Espíritu baptême, Santo. d'être dépendant du Saint-Esprit. No rituales, no apariencias. Pas des apparences, pas des rituels. Muchas veces de estas cosas que hacemos o nos hemos conformado a hacer están vacíos en su contenido. Car parfois, ces choses, ils sont vides.
Porque son cosas que el hombre trata de hacer para atraer la presencia de Dios. Dios no necesita de nosotros C'est para des, que su des presencia venga. choses que l'homme il essaie de faire pour amener la présence de Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de Nosotros somos los que dependemos o los No. que necesitamos el poder del bautismo del Espíritu Depend. Santo, la capacitación. de lui et du pouvoir du Saint-Esprit. Por eso, como dice aquí en Romanos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. C'est comme on nous dit en Romains, verset 1, ceux qui ne marchent pas selon la chair, sinon selon l'Esprit. Y esto vuelvo a reiterar, no es para un grupo de personas en concreto. Ce n'est pas pour un groupe de personnes, Dios da el Espíritu Santo Sino- a quien se lo pide. parce que Dieu donne son Saint-Esprit pour ceux qui le demandent. No es algo de exclusividad, pero es un bautismo de capacitación, de C'est un poder, baptême qui nous rend capables et qui nous donne le pouvoir, donde sus dones, donde sus capacitaciones vienen a nosotros para, como nos dice, para la edificación de la iglesia, là où ces dons viennent à nous pour bâtir l'Église, para que la iglesia pueda llevar adelante sus propósitos y puedan cumplir la gran comisión. pour accomplir les grands commandements. Por eso a mí me cuesta a veces ver pues estos atributos que muchas personas Parfois, se tienen o se llevan de lo que Dios hace en ellos, parfois il y a l'orgueil de l'homme, porque il se vante, se trata de glorificar a Dios. mais on doit glorifier Dieu, Se trata de hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. de faire ce que Dieu nous dit à faire. Porque no olvides que se trata de la historia de Dios, no de la nuestra. Parce que c'est l'histoire de Dieu et non la nôtre. Nosotros somos partícipes hoy nos ha introducido y podemos On est des participants. participar de su historia. Nous pouvons participer de son histoire. Pero años atrás fueron otros, Mais dans les années précédentes, il y a eu des autres personnes. fueron los apóstoles, Il y avait les apôtres, fueron Abraham, fueron il y Moisés. avait Abraham, il y avait Hoy somos Moïse. nosotros. Maintenant, c'est nous, Y esa generación de fe en la que ahora la formamos parte, génération de la foi à laquelle somos nous appartenons. estas personas guiadas por el poder del Espíritu Santo. Personne est guidée par le pouvoir du Saint-Esprit. Donde no vivimos o no andamos conforme a la carne. Là où nous ne vivons pas selon la chair. Jesús, antes de su crucifixión, Jésus, avant d'être crucifié, habló y dijo unas palabras expresivas a unos griegos y a personas que venían a buscarle y querían hablar de él. il a parlé, il a dit quelques mots aux personnes qui venaient le chercher. Y le decía, si el grano Il a dit, no cae en la tierra si y muere, la semence ne tombe pas dans la terre et mort, ¿qué dice? qu'est-ce qu'il continue à dire? Queda solo. Il reste tout seul. Si no mueres a Si ti, tu ne mords pas à toi-même, queda solo. tu restes tout seul. Y es una palabra curiosa, ¿no? C'est curieux. Porque nosotros siempre Se contrastamos, ¿no? Muerte, vida, crucifixión. Parfois on dit mort, vie, crucifixion. Y el Evangelio nos habla de que hay vida a través de la muerte. Nous parle qu'il y a la vie à travers de la mort. Fue necesario que Cristo muriera A été nécessaire que Christ donne sa para que vie pudiéramos vivir. afin que nous, on pouvait avoir la vie. Y es necesario que tú Et mueras c'est nécessaire que para que toi, Cristo tu meurs pueda vivir en ti. afin que Christ habite en toi. Y estos son los que no viven en la carne. Et c'est ça les personnes qui ne vivent Estos son pas las dans la personas chair, que se dejan guiar por el les Espíritu. personnes qui se laissent guider par l'Esprit. Y no estoy hablando de paralizarnos y estarnos quietos y decir, bueno, pues hasta que Dios no me hable, hasta que Dios no tal, yo no me muevo. Et No. on ne parle pas de rien faire, de dire, bon, si le Seigneur, jusqu'à En que le nuestro Seigneur me dise rien, caminar, je en ferai nuestro rien. día a Non. día, Dios nos va guiando, nos va Dans nos enseñando. démarches, dans notre jour quotidien, le Seigneur nous guide, nous parle. Yo a veces la vida del cristiano la comparo con un GPS, Parfois, il fait une assemblance de la vie du chrétien avec un GPS. donde tú pones una dirección, tú sabes dónde vas a llegar. Là où tu sais où tu vas y arriver, mais il faut mettre l'adresse. El final de nuestra carrera, ¿cuál es? Donc, la fin de nos vies, La eternidad con Cristo, ¿no? Y ahí en el GPS tenemos puesto el final. et on met l'adresse dans le GPS. Estar un día en la L'éternité. presencia de Dios. Être un jour dans la présence de Y ahí Dieu. el GPS nos va llevando. Mais le GPS nous dirige. Pero ¿qué ocurre cuando te sales de esa dirección? Mais qu'est-ce qui arrive ¿Qué le quand on ocurre al s'égare? GPS? Quand Los on que s'égare? tenéis vehículos, Qu'est-ce cuando qu'il tú te arrive sales au de... GPS? Quand ¿Qué on hace se el- détourne du chemin, ¿Qué hace el GPS? qu'est-ce qu'il fait le GPS? Empieza a recalcular, ¿verdad? Y luego Empieza a comienza recalcular a nouveau. y al final, ¿dónde te lleva? Et il nous mène. A la ruta. A Así nouveau pasa a con la nuestra ruta. vida. Ça arrive O me aussi pasa avec solo a la vie. mí. No, a todos, ¿no? Ah, ¿que no os pasa a vosotros? Sí os pasa. Ya veces como el GPS, pongo la dirección y voy y de repente veo que el GPS está dando vueltas. ¿Qué voy? Al arrepentimiento,
y Dios me lleva otra vez al camino. Quand on s'égare así du vamos, chemin, y así vamos. on va à la repentance et on revient à nouveau au chemin. Y en este caminar es donde Dios nos va guiando, Et dans nos va le recolocando y chemin, nos va... c'est là où le Seigneur nous guide et nous montre. Pero ahí podemos nosotros ser obedientes Mais là, nous pouvons être obéissants o ser desobedientes. ou bien désobéissants. Tratar de buscar nuestra ruta porque como conozco el camino, Essayez à nous de chercher une route alternative. yo tengo una aplicación Il y a une app. que se llama Waze, bueno, se escribe Waze, Y se con apela un Waze. W, no voy a decir cómo se dice. Y yo a veces pongo la dirección para Et ir a un parfois, sitio. il introduit l'adresse. Oui. Yo sé cuál es el camino más rápido para Y venir sé- de Oviedo a Toulouse, sé cuál es el camino más Par rápido. exemple, quel est le chemin le plus vite. Y a veces el GPS me saca por otro lado, Mais parfois, le GPS, il l'amène par une autre voie. pero yo le digo, no, pero si el camino más rápido es este, Mais lui, il dit non, este se ha confundido. le GPS s'est trompé. Y tiro por ahí. Mais je vais là où je Y de connais bien repente le me chemin. encuentro una obra que está paralizada, cortada la Mais carretera por una parfois, hora. Il a des travaux qui empêchent le chemin. Y digo, ¿por qué? Si tenía que haber hecho caso al GPS, si me está sacando por ahí, os pasa todo, ¿no? Lo Et que après, il conducimos s'est dit, j'aurais dû faire attention à ce que le GPS, ce que le Waze m'a dit. en nuestra vida espiritual es así. Et dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Andamos, On marche. confiamos en Dios. Y On cuando place nos confianza nos salimos en del Dieu. camino, Dios nos va Et quand llevando on una y otra s'égare, vez. le Seigneur nous amène à nouveau au bon chemin. Por eso no dependemos de rituales, C'est pour ça qu'on ne de dépend pas des de rituels apariencias, ni des apparences, sino de la dependencia del Sino bautismo del Espíritu de Santo. la dépendance du baptême et du Saint-Esprit. Porque así es nuestra vida. Parce que comme ça, en notre Nos vie, dice en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 38, dice, Dans le mas livre el des Hébreux justo 10, por la fe 38. vivirá. il nous dit le juste vivra par la foi. Y si retrocediese, Et s'il allait en arrière, no se agradará mi alma. et mon âme ne se plaira point. Pero continúa y dice, pero Ne prendra pas le nosotros plaisir. no somos de los que retrocedemos. Mais il continue à dire, mais nous ne sommes pas de ceux qui vont en arrière. El justo por la fe Le juste vivirá. vivra par la foi. Hemos sido justificados, Dios nos ve justos, On a été justifiés, le Seigneur nous voit comme des personnes justes. no porque nos está viendo a nosotros, Pas parce qu'il nous voit à nous, sino porque sinon está viendo a Cristo en parce nosotros. qu'il voit à Christ en nous. Y como somos justificados y Él nos ve justo porque ve a Cristo a nosotros, ahora nosotros tenemos que vivir en esta fe. On doit vivre dans la foi. Y la mejor definición que pudiéramos decir de la fe no es no lo que a veces allá en España, cuando preguntamos o nos preguntan qué es la fe, Quand quelqu'un nous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire la foi? rápidamente vamos a Hebreos 11.1. On va aux Hébreux 11:1. Aquí en Francia también es así, Oui. Ici, ça passe, c'est pareil. más C'est o pareil, menos, ¿no? oui. Pero yo tengo ahí la fe, la certeza de lo que se espera, La foi, la certitude de la ce qu'on convicción attend, de lo que no se la ve. conviction de ce qu'on ne voit pas. Yo creo que eso que está definiendo ahí nos está definiendo lo que la fe hace. Il nous définit ce que la foi fait. Pero la fe, Mais en la el foi, contexto del Nuevo Testamento y en todos los ejemplos que Jesús ponía, dans le contexte de la nouvelle alliance, y ce en la que Jésus vivencia, nous a si dit, pudiéramos resumirlo, es si on pourrait obediencia. le résumer, c'est l'obéissance. La fe es obediencia. Dios, tú dices esto, La foi est Yo voy. obéissance. Seigneur, tu dis ça, je vais le faire. y eso es vivir por la fe. Señor, ¿qué es lo que tú dices? Vivre par la foi, c'est ça. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? En esta obediencia, lo que tú nos dices, yo Et camino. dans cette obéissance de ce que tu nous dis, Y on si va me marcher. salgo, porque a veces nos Et salimos, si je me sors du chemin, si on ayer s'égare nos du hablaba el chemin, hermano Julio, ¿no? Del rostro, ¿no? Cuando se ve reflejado en el agua, ¿no? on a entendu parler du visage quand on le voit reflété dans l'eau. Luego cuando tuvimos una charla ahí, un poco de informar fuera de la reunión, yo le decía, yo a veces Après, cuando il a no dit, me gusta lo que veo, ¿sabes lo que moi, hago? parfois, quand j'aime pas ce que je vois dans les reflets de l'eau, Yo muevo el agua, Il para que no me agilo. vea reflejado. parce qu'il veut pas, il aime pas ce qu'il voit. Y luego si me quedo quieto, ¿qué pasa? El agua va a su posición. Mais après, si on reste Y veía esta dirección del Espíritu Santo, Il como faut geler. una y otra vez nos conduce al camino correcto. comment le Saint-Esprit nous guide et nous amène tout le temps au bon chemin. Y la fe es el distintivo que marca nuestra vida, que Y la marca esta foi. generación de fe. Et ce qui marque nos générations. No caminamos por vista, sino por la confianza que tenemos en Dios. Nous ne marchons pas selon ce qu'on voit, sinon selon la confiance que nous avons en Dieu. Yo llevo 39 años Ça en fait Cristo. 39 années Y- qu'il est en Christ. Ha habido momentos
de dificultad, Il y a eu des claro que moments sí. Ha difficiles, habido momentos complicados, des moments claro que vraiment sí. difficiles. Pero si algo aprendí es a vivir confiado en Dios. Mais s'il a appris quelque chose, c'est de vivre en Y fait sabes una confiance en cosa, Christ. nunca me falló. Et jamais le Seigneur, il a été ¿Puedes fidèle. decir ahora amén? Amen. Nunca nos falló. Il a été Dios fidèle tout le temps. nunca falla. Igual no cumples No, tus fallé propósitos. Es posible que no cumpla tus propósitos, Parfois, il n'accomplit pas tes désirs, pero va a cumplir sus mais il propósitos va accomplir son dessein siempre. tout le temps, divin. No caminamos por vista, Nous ne marchons Caminamos pas selon la voie, por fe. sinon par la foi. Y vemos este poder, ¿no? y esta vida en los discípulos, en las primeras iglesias, Et nous voyons ça dans la première église et dans les disciples, cómo se enfrentaban a las situaciones con esa confianza, con esa seguridad de que, bueno, comment ils confrontaient les situations avec l'assurance. puedes hacerme, puedes decir lo que quieras, pero yo voy adelante confiando en On a Cristo. eu la confiance d'être en Christ. A mí me viene al recuerdo la historia de Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Ça le vient à la mémoire l'histoire d'Étienne. En un momento crítico de su vida donde está confrontando con la muerte Dans un moment vraiment difficile où il était face à la mort, y él, Et su lui, predicación fue sa hablar del Cristo y del Cristo resucitado. a été de parler de Christ et de Christ crucifié. Hoy nos enfrentamos a situaciones diferentes a las que vivieron ellos. Aujourd'hui, on confronte des situations différentes. Hoy los gigantes que se encontró el rey David y aquellas generaciones son otros gigantes. Aujourd'hui, les géants qu'ils ont rencontrés David et sa génération, aujourd'hui, sont des géants différents. Hoy tenemos un gigante muy grande que es la indiferencia On a un espiritual. géant très grand que c'est l'indifférence spirituelle. Allí en España En Espagne, la gente es indiferente Les a personas la son proclamación del Evangelio, a la al vida del Evangelio. Espíritu. à la vie de l'esprit. Hoy también enfrentamos gigantes, como ayer nos hablaban, Aujourd'hui aussi, de la división entre los creyentes, on rencontre la division entre les chrétiens, el materialismo, le matérialisme, la falta de compromiso, une manque d'engagement, las redes sociales. les réseaux sociaux, Las redes sociales tienen más influencia que la propia palabra de Dios. beaucoup plus influence parfois que la parole de Dieu dans de certaines personnes. Y los gigantes cambian. Les géants changent, Y lo que importa no es el tamaño de estos mais gigantes. ce qui importe, ce n'est pas la taille de ces géants. Lo que importa es el tamaño de tu fe. Sinon, ce qui est important, c'est comment est ta fe. foi. Quelle mesure tu as de foi. Cada sociedad, cada grupo, cada generación enfrentamos gigantes. Chaque société, chaque groupe. Yo he enumerado confronte algunos. différents géants. On a numéroté quelques-uns. De las cosas que hoy día se estamos enfrentando. Des choses qu'on confronte Pero au jour d'aujourd'hui. siempre ha habido y siempre habrá gigantes. Toujours il y a eu et toujours il y aura des Pero géants. importa el tamaño de tu fe. Mais ce qui est important, c'est la Jesús decía, mesure si de tuvierais foi fe como un grano de mostaza, que nous avons. Jésus disait, si vous ferez la foi comme une semence de moutarde. y esta es la generación en la que yo me siento animado y me siento partícipe, esta generación de fe. Il est encouragé d'appartenir à la génération Que de la foi. vivimos por fe Nous vivons par la foi y no somos de los que et nous retrocedemos. ne sommes pas de ceux qui vont en arrière. Y ahora aquí tenemos esta presentación, ¿no?, de esta generación de fe. Maintenant, on a pouvoir la génération de la Hemos foi. nacido de nuevo, On est né à nouveau. una pregunta que cada uno de nosotros C'est aquí une tenemos que question hacer. qu'on doit se poser chacun de nous. ¿Andamos por la carne o andamos por el Est-ce Espíritu? que nous marchons selon la chair ou bien par l'esprit? ¿Vives por la fe en obediencia y no retrocedes? Est-ce qu'on vit par la foi en obéissance? Et Igual on ya va vamos en cumpliendo, arrière? digamos, este paquete Peut-être de, qu'on a- de- on de a medidas. compris les- Pero ahora también nos falta una importante, Mais il nous manque. porque todo esto lo hemos hecho, digamos, para nosotros. Parce que tout ça qu'on vient de dire, on l'a fait pour nous. Ha habido un beneficio, el estar en Cristo nos Mira, da una posición, una familia, una un salvación, bienfait. una eternidad. D'être en Christ, il nous donne une position, une famille, la foi. El andar en el Espíritu mejor que en la carne también trae Marcher par l'esprit, ça apporte à nous una de paz, un gozo, como la nos paix, hablaban la ayer. joie. El vivir por fe, Vivre pues par igual te la foi, puede crear incertidumbre, tu peux pero avoir un peu de lo que trae es incertitude, mais confianza, seguridad y ce qui apporte, dependencia. c'est la confiance, la sécurité, la dépendance.
Pero ahora tenemos un reto también para los Mais de fuera maintenant, nous avons un défi pour les personnes qui sont en dehors. y tenemos que pasar el relevo. Et nous devons passer le relais En una carrera, dans une course. dentro de muchas de las modalidades que hay una especialidad que es el 4% de relevos, Il y a, dans les relais, il y a un qui s'appelle les 4%, donde hay 4 corredores où il y a 4 athlètes que recorren 100 metros. qui courent 100 mètres. Entonces llevan un palo que se llama testigo Chacun d'eux a un petit bâton qui y s'appelle un que témoin, lo llevan en la mano qu'ils leur portent dans leurs mains y que se lo pasan unos a otros. et que les donnent à la personne qui sont devant. Claro, si ese palo o ese testigo se cae, Si les petits bateaux ils tombent par terre, quedan eliminados, quedan ils restent descalificados. déqualifiés. Y en esta carrera de relevos, Et dans ces esto nos lo courses de compartieron relais, allí en la convención y a mí me ilustró mucho, ils ont llega un entendu. momento donde el que lleva el relevo en la mano y el que lo va a tomar, Il arrive un moment dans lequel celui qui porte les relais et celui qui va les prendre, llega un momento donde están a la misma velocidad los dos, están los arrive. dos juntos. un moment dans lequel ils sont dans la même vitesse, Es donde hacen la entrega. ça où ils donnent ils Y- doivent les donner les petits bâtons. Algunos por edad vamos entregando ese testigo Et quelques-uns, selon l'âge, auront les témoins con mucho cuidado que no caiga para no quedar descalificados, en faisant attention que ça ne tombe pas par terre pour pas ne rester pero déqualifié. que tenemos la responsabilidad Mais de nous avons la responsabilité llevar, capacitar, enseñar a otros. d'enseigner aux autres. En 2 de Timoteo, D'où Timothée, en el capítulo 2, chapitre 2. el apóstol Pablo está hablando con su hijo amado Timoteo. L'apôtre Paul, il parle avec son fils bien-aimé Timothée. Timoteo, segunda D'où Timothée, de Timoteo, capítulo 2, versículo chapitre 2. 2, verset 8. Y dice lo siguiente: Il nous dit comme ça. lo que has oído de mí, Ce que tu as entendu de moi, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese es nuestro mensaje. c'est ça notre message. Como decía Pedro, Comme Pierre disait, lo que vieron nuestros ojos, ce que nos yeux ont vu, lo que palparon nuestras manos, ce qui ont touché nos mains, lo que hemos visto, lo que hemos oído ce qu'on a acerca vu, de ce Cristo, qu'on a entendu es lo par que rapport à tenemos Christ. que transmitir. C'est ça ce que nous devons transmettre. Pero nos dice que tenemos que transmitir y tenemos que preparar Nous a devons gentes préparer aux autres que sean fieles, qu'ils soient fidèles, que sean idóneos capables para enseñar d'enseigner también a otros. aussi à des autres. El Evangelio L'évangile no es un tesoro para guardártelo tú. n'est pas un trésor pour les garder pour nous-mêmes. No es algo donde tú aprendes teología, Ce n'est pas quelque chose dans tienes lequel capacidades intelectuales y sabes mucho de la y théologie, te llenas a ti mismo. on est rempli d'intelligence. Es bueno, sí que C'est es bueno bien. que te prepares, que te Il faut se capacites, préparer. pero el Mais Evangelio es l'évangile un tesoro, es Es un una tesoro. herencia para poder transmitir. un héritage pour donner. El apóstol Pablo, nos hablarán hoy acerca de ello, L'apôtre Paul, también le hablaba a Timoteo il de parle que à Timothée guardase aussi de garder el Evangelio, l'évangile, que guardara la verdad, que lo protegiera. garder la vérité, de la protéger. Tenemos la responsabilidad Nous avons la de responsabilité buscar personas fieles, de chercher idóneas, des personnes para fiables que esta propagación del Evangelio pueda afin que llegar a l'évangile más y más soit personas. étendu. Pablo discipuló a Timoteo. Paul a disciplé Timoteo tenía ahora la responsabilidad Et Timothée de avait la discipular responsabilité a otros. de faire des disciples. Y esta es la cadena de Et nuestra c'est ça la chaîne generación de fe, de nos générations. donde unos a otros, Ya. ¿verdad? Ah, Vamos vosotros. pasando On passe, Testigo. on donne le relais. la iglesia primitiva, La première église, en Hechos 1, como he dicho, Actes chapitre 1, recibió este poder on reçut de le Dios, pouvoir este mandato. de Dieu, le commandement. Y seréis Et vous serez testigos mes témoins en toda Judea, Dans toute en la Judea, Samaria y Samaria, hasta lo último y de jusqu'à la tierra. loin de la terre. Y gracias a esta fidelidad de estos hombres, Et de estas grâce mujeres, à la fidélité de ces hommes et femmes, hoy nosotros recibimos Aujourd'hui. también el Evangelio. nous avons reçu l'évangile. Entonces no solo vivimos por la Donc, fe, Nous ne vivons pas seulement par sino la también foi, nos encargamos de sino preparar que a nous, otros.
on doit préparer aux autres para que lleven el llamado afin más qu'ils y más. portent l'évangile. Ahora, en medio de nuestra generación de fe, vemos que hay generaciones de edad. Dans notre génération de la foi, il y a aussi des générations par tranche d'âge. Hay padres, Il y a des hijos, parents, il y a des nietos, enfants, donde vamos il y a des transmitiendo petits-enfants. y Là, vamos dejando este legado. on les enseigne et on les laisse le relais. Dios una y otra vez se encargó de recordar al pueblo de Israel Le Seigneur, à plusieurs reprises, sus maravillas, il a sus montré obras, ses œuvres, porque Él ses sabía merveilles, que se iban a olvidar de ellas. parce qu'il savait qu'il allait oublier. A Josué le encargó, cuando pases el Jordán, levanta 12 piedras. À Josué lui a dit, quand tu passes le Jourdain, il faut prendre 12 pierres. ¿Y 12 piedras para qué? Mais pourquoi? Claro, son las 12 tribus de Israel, podemos C'est les pensar, 12 tribus d'Israël, on pourrait dire. pero el propósito era para que cuando tus hijos te pregunten qué significan estas piedras, Afin que quand tes enfants ils te posent des questions, ils te disent que signifient ces pierres, tú les digas lo que Dios pourras ha le hecho dire. con nosotros, ce que Dieu a fait avec nous. cómo nos libró de la mano de Faraón, Comment il nous a délivrés de la main de cómo Pharaon, nos hizo pasar por el Jordán con pie en tierra comment seca. il nous a fait traverser la mer par Y el terre libro de ferme. Deuteronomio es recordar, Et dans recordar, le livre recordar. de Deutéronome, c'est de nous souvenir tout le temps. Por eso es importante C'est pour este ça qu'il legado est transmitirlos unos a otros. important de transmettre le trésor que nous avons reçu. Cuando el pueblo de Israel iba a pasar a esa tierra prometida, Quand le peuple d'Israël allait passer à la terre promise, Dios también les dijo, recordar Dieu aussi leur a dit, rappelez-vous todas las cosas que yo he hecho por el desierto, de toutes les choses que j'ai fait par le désert, dans le recordar mis désert, mandamientos, mes commandements. recordar también cómo os afligí. Rappelez-vous de comment je vous ai fait tomber dans la souffrance, A veces dans nuestros l'affliction. recordatorios Parfois, on se souvient están a veces en las malas experiencias que hemos pasado, que que hemos de tenido. mauvaises expériences Pero son parte de nuestra historia, son parte también de sont nuestra vida, parties aussi de nos vies, de notre que histoire, nos tienen que ayudar a confiar en Dios. qui doit nous aider à nous confier, à placer nos confiances en Dieu. Normalmente nuestras aflicciones, Nos nuestras afflictions, caídas, nos échecs, nuestros tropiezos, ¿por qué vienen? quand on trébuche, pourquoi ça arrive? Porque no recordamos los mandamientos Parce de qu'on ne Dios, se souvient pas des commandements, porque no recordamos su obra, parce qu'on ne se souvient pas de son œuvre, porque nos olvidamos de Él parce qu'on y nos l'oublie centramos más en nosotros. et on se confie beaucoup plus en lui. Entonces, hermanos, Donc, mes frères et sœurs, tenemos que ser esas personas nous devons nacidas de nuevo, ces personnes qui ont né à nouveau, que caminamos con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, qu'on marche avec le pouvoir du Saint-Esprit dans nos vies, que vivimos con fe, con Confía. valentía, par la foi, que transmitimos este legado que hemos recibido, que no es nuestro, que no nos pertenece a nosotros, qu'on transmet ce qu'on a reçu qui ne nous appartient pas à nous, que somos meros integrantes de esta historia, que nous sommes que des participants de que es cette la histoire, historia de Dios, qui est l'histoire de Dieu. donde hoy estamos nosotros. Là où aujourd'hui nous sommes, Y esta es esta nueva generación là, de c'est fe, cette nouvelle génération de la foi, donde no está determinado por 40 años, qui n'est pas divisée par tranche d'âge, o no está determinada por ni pour une durée de 40 ans, familias, ni pour appartenir ni à por une certaine cultura, famille, ni à une certaine culture, sino por estar Sino en Cristo pour Jesús. être en Jésus-Christ. Y hoy Dios está buscando estos hombres Et aujourd'hui, le Seigneur, il cherche cette y estas personne, mujeres que digan, ces hommes et femmes yo soy parte qui de disent, esta nueva moi, generación. j'appartiens à cette génération. No de esa generación que se quedó en el desierto, no de esa de generación que se perdió las promesas de Dios, Qui sont restés dans le désert et qui se sont perdus, qui ont perdu les promesses de Dieu, sino esta generación que están llenas y plenas en Cristo. sino de ces générations qui sont Y de esto se tombées trata, en Christ. hermanos, hermanas, Et c'est ça, una nueva generación une nouvelle de fe, génération de la donde foi. todos tenemos cabida, Là où nous tous, nous pouvons y être, donde te puedas sentir pequeño, mayor, même si tu es petit. cada ou uno grand, en las capacidades que podemos y si on a Dios des nos da, capacités différentes, vamos adelante. Pero con fe, mais con avec la obediencia, foi, con ánimo, avec le con ánimo, courage. con valentía. No veas cómo se mueven las sillas, ¿no? O ha sido un estornudo. Por eso, mi ánimo c'est pour ça que son encouragement en este día, en esta mención, en este tiempo, pour ce temps-là, es recordar, c'est de qu'on puisse nous recordar rappeler y recordar.
amener à la mémoire ese sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz, le sacrifice parfait que Christ a fait sur la croix, ese grano que cayó y murió, la semence qui est tombée par terre et qui est morte, que fue necesario que Él muriera, qui a été nécessaire qu'il que aunque meure. fue desamparado no quedó solo, Il n'a pas resté tout seul. y hoy millones y Et millones y aujourd'hui, millones de des personas milliards de personnes, des millions de estamos personnes, vivos nous sommes vivants gracias a Él. grâce à lui. Que podamos proclamar Qu'on y puisse sentirnos de proclamer esa generación et de nous fe. sentir une Amen. partie de la génération de la foi. Vamos a orar. On va prier.